Las dunas guardan secretos. El polvo del tiempo esconde relatos. En cada calle, en cada edificio, resuenan los ecos de un pasado legendario. Prepárense para descubrir las crónicas olvidadas de una región que lo tiene todo. Esto es Historia de Torreón y la comarca. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a hacer una exploración a fondo de los orígenes de Torreón, Coahuila. Nos basamos en una investigación muy interesante de Alejandro Ahumada Rodríguez. La versión que casi todos hemos escuchado, la popular, es que el nombre Torreón viene de un torreón que mandó construir Leonardo Zuloaga, allá por 1850, en su hacienda. Pero, ¿y si les dijéramos que hay evidencia, o al menos indicios, de que ya existía un torreón antes de Zuloaga? Esa es la idea hoy. Vamos a revisar los documentos, los argumentos que presenta Ahumada. Apuntan a una historia un poquito diferente, centrada en un incidente de 1838. Vamos a ver qué encontramos. Exacto. Y es, la verdad, fascinante. Nos recuerda cómo la historia no es algo escrito en piedra, ¿no? Siempre está sujeta a revisión. A veces lo que damos por hecho, pues tiene más capas. O versiones olvidadas en archivos, en periódicos viejos, testimonios que no se habían considerado bien. Ok, empecemos con lo conocido, ¿no? El contexto general. Leonardo Zuloaga, un personaje importante, terrateniente, compra tierras por acá, por el Nazas, en 1848. Luego, un par de años después, hacia 1850, dicen, manda construir un torreón. Una torre de vigilancia, pues. Quizás para defenderse o como símbolo de su propiedad. Esto en su hacienda, la Hacienda del Torreón. Y bueno, con el tiempo, esa estructura se vuelve el referente y le da nombre a lo que sería la ciudad. Bien, esa es la base. Ahora avancemos en el tiempo. Unas 3 décadas más o menos. Llega el ferrocarril, el gran motor de cambio en el norte, ¿no? A finales del 19. El momento clave, enero de 1888. El Ferrocarril Internacional Mexicano, que venía de Ciudad Porfirio Díaz, o sea, Piedras Negras, se conecta con el Ferrocarril Central Mexicano. Este último ya había llegado a Lerdo, la ciudad vecina en Durango, en 1883, 5 años antes. Y justo el punto de unión, el cruce, se hace ahí, muy cerca del casco de la hacienda de Zuloaga. Y ese cruce, híjole, fue un antes y un después. Cambió todo el mapa económico y social de la laguna. De repente, ese punto, que era casi desierto, se vuelve un nodo logístico, comercial, de primer nivel para la época. Imagínate el impacto. Lerdo, que había tenido su auge con el Central, Claro, por 5 años. vio como todo el movimiento, la economía se empezó a ir para el lado de Coahuila. El tráfico de mercancías, de gente que antes iba por caminos de tierra, ahora se movía por el tren, por ese cruce. Mucho más rápido, más eficiente. Y aquí hay un detalle que a veces se nos olvida y que Ahumada subraya bien. Para 1888 la hacienda ya no era de los Zuloaga. Había cambiado de dueños. Los nuevos eran una sociedad alemana, Rapp, Sommer y compañía. Ellos ven el potencial del cruce de trenes y contratan a Federico Wolf, un ingeniero alemán también, para que diseñe la nueva ciudad que estaban haciendo ahí junto a las vías. Y fíjate qué importante, el plano de Wolf, muy moderno, cuadriculado, se enfoca en las estaciones, en el área del ferrocarril, no en la vieja hacienda de Zuloaga, que para entonces pues ya se estaba vendiendo en pedazos, en lotes. Exacto. El centro de gravedad ya no era la hacienda, era el futuro, el tren. Y a eso súmale un factor político-económico, que fue, decisivo. El gobierno de Coahuila fue muy listo. Ofreció exenciones de impuestos, facilidades a quien se instalara en Torreón. Mientras que en Lerdo, del lado de Durango, las políticas fueron, más bien lo contrario. Pusieron trabas fiscales. Ah, mira tú. Sí, y eso fue como un imán. Empresas, comercios, familias enteras, vámonos a Torreón. Cruzaron el río, buscaban un ambiente más amigable para los negocios, para vivir. Fue una migración económica muy clara. Entendido. Tenemos ya el cuadro de la fundación oficial, por así decirlo. Ferrocarril, política. Ahora sí, vámonos al meollo de la investigación de Ahumada, a lo que podría cambiar un poco la perspectiva. Todo gira en torno a un artículo,
de un periódico de Durango, La Evolución, publicado el 16 de enero de 1898. El título es revelador: Ciudad Lerdo y el Torreón, causas de la decadencia de la primera y engrandecimiento de la segunda. Ok, el artículo habla de la crisis de Lerdo frente al auge de Torreón a finales del siglo XIX. Es un análisis de esa época. Quiere explicar por qué una ciudad subía y la otra bajaba. Pero, aquí es donde se pone interesante. El autor mete una anécdota, un relato de algo que pasó mucho antes, a finales de 1838. Cuenta la historia de una expedición científica. Estaban explorando el río Nazas, que en ese tiempo era zona peligrosa, y los atacan. Grupos indígenas bárbaros, les decían en esa época. La cosa se puso fea. Que eran como 50 personas en la expedición, y solo sobrevivieron unos pocos. ¿Cómo? Se refugiaron en y aquí la palabra clave, antiguo Torreón, que estaba por ahí cerca, y en esa estructura aguantaron 2 días. Resistieron el ataque. Detenámonos, Hans. La fecha, 1838, es crucial. Son 12 años antes de 1850, que es cuando supuestamente Zuloaga construye su torreón. 12 años. Es bastante tiempo. Sí, es un lapso considerable. Pero no es solo la fecha, es cómo lo llama. Antiguo Torreón. Usar la palabra antiguo en 1838 sugiere mucho. Sugiere que esa construcción no solo existía, sino que ya era reconocida como tal. Quizás hasta ya tenía su historia para ser antigua en ese momento. Esto abre una puerta distinta, ¿no? Sobre qué había ahí antes de Zuloaga. Claro. Y la pregunta inmediata es, ¿quién escribió ese artículo? ¿Podemos confiar en esa fuente? El que firma es un tal José Agustín de Escudero, pero dice hijo. Y aquí viene la conexión personal directa. Resulta que uno de los que sobrevivió al ataque de 1838, uno de los que se metió al antiguo Torreón, fue justamente su papá, que se llamaba igual, José Agustín de Escudero, el padre. O sea, el que escribe en 1898 está contando una historia que le pasó a su propio padre. Exacto, y eso le da un peso importante, porque José Agustín de Escudero padre no era un desconocido, para nada. Fue una figura relevante en el México de la primera mitad del siglo XIX. Era geógrafo, abogado, político, muy notable. Fue miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, la primera sociedad científica de América. ¡Ah, caray! Sí, fundada en 1833, aunque empezaron a publicar boletines en 1839, justo un año después del incidente del Nazas. Escudero padre viajó mucho por el norte, explorando. Publicó libros importantes sobre Chihuahua, Sonora, Sinaloa, también Durango. Libros con datos geográficos, recursos, estadísticas, muy consultados en su tiempo. Era un observador, digamos, entrenado. Un científico de la época. ¡Ándale! Entonces, que su hijo, José Agustín Escudero, hijo, que también fue intelectual, periodista en Durango, cuente esta vivencia tan fuerte de su padre y que mencione específicamente el refugio en un antiguo Torreón, pues le da una credibilidad histórica difícil de ignorar. Es un testimonio de segunda mano, sí, pero muy cercano y de un protagonista con credibilidad científica. Entendido. Tenemos un testimonio con pedigrí intelectual, digamos, y una conexión directa al evento. Ahora, el siguiente paso es clave. ¿Cómo se relaciona esto con el historiador principal de Torreón? Hablamos de don Eduardo Guerra. Su historia de Torreón, de 1932, es la obra de referencia. Siempre se ha dicho que es un trabajo muy bien documentado, ¿no? A diferencia de otras historias locales. Así es. Y aquí viene la conexión que encontró Ahumada. Una conexión sorprendente, casi irónica. Resulta que una parte muy importante de los documentos que usó Eduardo Guerra para escribir su libro, estamos hablando de planos, periódicos viejos, contratos, cartas, venían directamente del archivo personal que había juntado la familia Escudero, padre e hijo, durante décadas. Vaya conexión. Entonces, ¿cómo le llegaron esos papeles a Guerra? La investigación cuenta que cuando murió Escudero hijo en Gómez Palacio en 1922, su viuda, sabiendo el valor de todo eso, decidió entregarle una parte importante de los documentos a Eduardo Guerra. Guerra ya era conocido por su interés en la historia de la región. Híjole. Entonces, ¿qué significa esto?
¿Qué implicaciones tiene? Pues la implicación es profunda. Significa que la base documental de la historia oficial de Torreón, la que todos aprendimos, fue en gran parte reunida y cuidada por la misma familia, cuyo testimonio directo apunta a que había un Torreón funcional en 1838, mucho antes del de Zuloaga, que es el que se considera el original. Es una paradoja. Digamos, la semilla para revisarla. Ahumada incluso menciona que él mismo ayudó a digitalizar parte de esos documentos Escudero. Están en el Museo Regional de la Laguna, de Lina. O sea, existen, son reales y relevantes. Ok, recapitulemos un poco para tenerlo claro. Por un lado, la historia aceptada. Zuloaga, Torreón hacia 1850, da nombre al lugar. Llega el tren en 1888, se funda la ciudad moderna con el plano de Wolf. Por otro lado, la evidencia de Ahumada, un artículo de 1898 escrito por el hijo de un testigo presencial, un geógrafo importante. Este artículo relata un incidente de 1838 donde se refugian en un antiguo torreón. Y para cerrar el círculo, el archivo de esta familia Escudero nutrió en gran parte la obra del historiador Eduardo Guerra. Exactamente. Y es importante entender qué significa esto y qué no. Esta evidencia no cambia la fecha de fundación de la ciudad de Torreón, la entidad urbana moderna. Esta sigue ligada al tren de 1888 y al plano de Wolf. Claro, la ciudad como tal. Pero sí replantea, y mucho, el origen del nombre del topónimo Torreón y la cronología de las construcciones importantes en ese lugar a la orilla del Nazas. Sugiere que el nombre podría ser anterior a Zuloaga y referirse a otra estructura. Y nos hace preguntarnos sobre cómo se construye la memoria histórica, ¿no? Cómo se eligen unos hechos y se minimizan otros. ¿Sabría Guerra de este relato? Decidió no incluirlo. ¿Por qué? Son preguntas que surgen al ver estas evidencias juntas. Además, la misma investigación de Ahumada resalta algo. Mientras muchas historias locales de México de esa época, pues, carecen de fuentes sólidas, el trabajo de Guerra sobre Torreón siempre fue reconocido por eso, por estar bien documentado, gracias al archivo Escudero. Cierto. Bien, entonces, la valoración previa del trabajo de Guerra, irónicamente, le da todavía más peso a la información de ese mismo archivo, incluyendo el relato del Torreón de 1838. No se trata de decir que Guerra estaba mal, sino de complementar, de enriquecer su trabajo, de precisar la historia de la comarca lagunera con la información que él mismo ayudó a preservar. Es como añadir una pieza que faltaba al rompecabezas. Bien. Entonces, la conclusión principal de esta exploración, basada en el trabajo de Ahumada, parece bastante clara. Hay evidencia documental creíble, con una procedencia identificada, la familia Escudero, figuras importantes, y preservada indirectamente a través del trabajo del historiador Eduardo Guerra. Y esta evidencia sugiere con bastante fuerza que existía una estructura llamada Torreón en la zona, y que ya estaba ahí y servía como refugio en 1838. Exacto. Y queda una reflexión final, algo que la propia fuente deja en el aire. Se menciona que, al parecer, el archivo Escudero no llegó completo a manos de Guerra. Después de que la viuda le dio una parte, el resto de esa colección tomó otro camino. Hoy no se sabe dónde está. Es un misterio. ¡Híjole! Y eso, inevitablemente, nos deja con la pregunta abierta, ¿no? Casi de novela. ¿Qué otros detalles sobre ese torreón temprano? Su ubicación exacta. ¿Quién lo construyó? ¿O qué otros secretos de la historia lagunera estarán escondidos en esos papeles perdidos? Quizás en algún baúl familiar, esperando que alguien los encuentre. Nos recuerda que la historia, pues nunca está completamente escrita. Siempre puede haber más capítulos.